Turbulencias internacionales o deterioro de las expectativas de crecimiento de la economía mexicana. ¿Qué es lo que ha hecho que durante 2014, casi mes con mes, se haya producido una revisión de los pronósticos de crecimiento en el país? ¿Cuál es la situación y perspectivas de la economía mexicana? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos aquí a nuestro debate con tres especialistas en el tema. La revisión del pronóstico ha sido prácticamente la norma en la evolución de la economía mexicana en este año, en el que de manera constante se ha recortado la expectativa de crecimiento hasta quedar en alrededor de un 2% para todo 2014. Los pronósticos han caído hasta el 11º mes del año en 10 ocasiones, en una tendencia que también ya se proyecta sobre el recorte de expectativas hacia el próximo año, cuando igualmente podrían registrarse resultados económicos mediocres e insuficientes para las necesidades del país. La fuerte baja en los precios del petróleo, principal fuente de financiamiento del sector público, afecta a las finanzas estatales, aunque el gobierno cuenta con una cobertura para garantizar los ingresos del 2014. ¿Por qué el país no alcanza su meta de crecimiento? De acuerdo con el Banco de México, algunos lo atribuyen a la inseguridad, tanto como a la debilidad del mercado interno. Ambos factores están también detrás del desplome de la popularidad del presidente Peña Nieto en las últimas encuestas. Precisamente la mayoría de los analistas coinciden en que concretar las reformas estructurales y la seguridad son los principales retos para la administración de Peña Nieto para recuperar así el potencial crecimiento en el país. Posiciones. Número 1. La CEPAL revisó a 2.1% su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en 2014, desde el 2.5% que previó en agosto pasado. Número 2. El Banco de México también bajó en noviembre sus previsiones de crecimiento económico para 2014 y 2015. Para este año la redujeron de 2.3% a 2.19% y para 2015 de 3.72% a 3.51%. Número 3. El precio del petróleo mexicano se desplomó $17 en el último año, según Pemex. Número 4. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no está cerrando a que bajen los impuestos. Si las condiciones lo permiten, se sometería a una evaluación a partir del 2016, dijo el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Arrancamos con opiniones encontradas y vamos a hablar qué está pasando con la economía mexicana, revisiones sobre el pronóstico de crecimiento casi todos los meses, para algunos turbulencias internacionales, otros una reducción de las expectativas de crecimiento. Y para discutir sobre el tema me da mucho gusto que esté con nosotros hoy Edna Jaime. Edna, como siempre, un gusto. Igualmente. Un placer. Es la directora de México Evalúa, usted ya la conoce. Está también con nosotros el director de la Fundación Espinosa Iglesias, Enrique Cárdenas. Hola, ¿qué tal? Enrique, como siempre. Muchas gracias, Pepe. Muy agradecido que estés aquí. Y está también con nosotros Luis Serra. Muchas gracias. Luis, de SIDAC, director de desarrollo económico de SIDAC. Pues vamos a entrar, si les parece. Hay una cierta polémica sobre qué es lo que está sucediendo con la economía mexicana, si son turbulencias que corresponden, a los movimientos internacionales, o si hay un deterioro de las expectativas del crecimiento en este país. Bueno, creo que desde que arrancó esta administración, sus pronósticos de crecimiento han tenido que ser ajustados a la baja, Pepe. Este año se repite, ¿no?, con un ajuste importante. Y creo que pues, los mexicanos tenemos una expectativa distinta, ¿no?, de lo que este gobierno iba a ofrecer en materia de desempeño económico, y pues se ha quedado muy corto. Y me parece que el panorama económico tiene distintos elementos que nos hacen preocuparnos, ¿no? Por un lado, una reforma fiscal que está logrando recaudar más recursos para el gobierno federal, pero a la vez familias mexicanas que sufrieron por ella, su ingreso disponible se vio muy castigado, y creo que eso está en el trasfondo, ¿no?, del lento crecimiento económico. Pero por otro lado vemos un gobierno con políticas de gasto muy agresivas que no está teniendo impacto. El gasto público no está teniendo el gasto que... El impacto que estamos esperando, y un endeudamiento acelerado. Enrique, ¿tú cómo lo ves? Lo que dice Edna estaba
digamos que dirigiéndose a los factores internos? Pues mira, la verdad es que sí, porque Estados Unidos ha crecido bastante bien y entonces no hay mucho de una posible excusa en términos de que la demanda externa se haya contraído, como sí ha ocurrido en otras ocasiones. Yo también coincido con Edna de que la parte de la reforma fiscal pues, fue demasiado buena, digamos, ¿no? Es decir... Bueno, para las finanzas públicas. Sí, exactamente, y han sabido recaudar y bueno, como hemos dicho muchas veces, aquí lo hemos comentado contigo, salieron a cazar al zoológico, ¿no? Y entonces, evidentemente, bueno, sí ha habido un aumento en la recaudación, también es cierto que el consumo ha caído y me parece que eso al final está tocando junto con el problema, francamente, el Estado de Derecho, que yo creo que ahora sí está pegando, porque uno se preguntaría, Pepe, no sé qué opinan los demás, los colegas, pero teniendo reformas estructurales de tal envergadura, que no haya un mayor optimismo, ¿no? Como pasó en el 95, 94, cuando el Tratado de Libre Comercio, uno dice, bueno, ¿por qué? Y me parece que el por qué es justamente lo que hay de corrupción, lo que hay de impunidad, lo que hay de, pues hay que estar bien con, ¿qué empresa es esta? Con la que hay que juntarse para poder tener un contrato. Son varias, son varias. Entonces, pero no muchas, efectivamente. Entonces, eso me parece que está golpeando además y de una manera importante, y sobre todo la parte impositiva, en donde el gobierno además mandó esta idea de que no va a haber cambios, cuando en realidad se ve que claramente tiene que haberlos. Extraña uno los años 50, en donde había una especie de alianza entre el sector público y el sector privado, en donde, por ejemplo, tú tenías que el sector público decía, bueno, ok, vamos a hacer esta carretera de aquí para allá, con la condición de que ustedes le inviertan empresas a lo largo de la carretera, por decir. Porque ahorita, digamos, se podría negociar, regresamos la deducibilidad de la inversión de inmediato, a cambio de que ustedes de veras le metan el hombro en la inversión. Yo creo que eso se podría empezar a hacer y sin embargo pues no parece que haya ese tipo de iniciativas. Ahorita nos metemos a las causas profundas, pero por lo pronto hay una coincidencia. Sí. El Estado ha logrado con la reforma fiscal incrementar el financiamiento público en un momento en el que el petróleo se nos está cayendo, el precio del petróleo internacional. Eso ponderándolo sería, digamos que por lo menos estaría compensando o serviría para compensar una crisis fiscal del Estado o una merma importante para el próximo año. Bueno, realmente no creo, Pepe, porque el punto de la cobertura del precio contra las fluctuaciones del precio del petróleo sería suficiente, digamos, como para absorber este impacto en las finanzas públicas, pero el problema más de fondo, creo yo, y coincido en el tema de la reforma fiscal, el impacto que tuvo el tema del Estado de Derecho, la parte de corrupción. Este gobierno, el gran problema que enfrenta a cierre de este año y en los años venideros de la administración de Peña es que se le está acabando el crédito, precisamente porque tenía esta gran oportunidad que sí aprovechó en términos el crédito político, el crédito político en términos de aprobar esta serie de reformas estructurales que se sabía que se requerían, pero la forma en que fueron abordadas y cómo se definieron no está atacando los verdaderos problemas de fondo. Y vuelvo a retomar el tema de la expectativa que había con el TLC hace ya 20 años, donde ahora estamos en el mismo punto, que hay una gran expectativa por los cambios que tenía México, pero uno de los grandes problemas de largo plazo que no ha podido resolver desde el TLC es el tema de la productividad que ha estado estancada con crecimientos desde 1992 de 2.1% de forma agregada. Esto es tremendo si lo compara uno, por ejemplo, con el crecimiento de la productividad en Corea del Sur, que es de aproximadamente 80% en el mismo periodo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estamos rezagados en los puntos económicos de largo plazo, y de ahí que las tasas de crecimiento del país sigan siendo muy modestas, sigan teniéndose que revisar e incluso pues sean siempre de alguna manera cíclicas, donde tienen unos crecimientos importantes en algunos años, pero vuelven hacia un estado muy bajo. Mira, yo creo que ahí, coincidiendo en la parte de productividad, me parece que es importante, creo que lo hemos comentado, señalar cómo el país está partido, no de ahorita, tiene muchos años, está partido políticamente, regionalmente, geográficamente, pero también políticamente. Lo vimos cuando la elección de López Obrador, ¿te acuerdas, no? El sur totalmente amarillo y en fin. Sí, las polarizaciones generalmente derivadas. Exactamente. Entonces las diferencias en
en productividad son enormes. Entre el norte y el sur. Y mira, el otro día hice un calculito de regla de 3, si quieres, muy sencillito. Ajá. Pero ya ves que dice el INEGI, 60% de la población económicamente activa es informal, 40% es formal. La economía informal produce el 25% del PIB. Con una reglita de 3 sacas que el PIB per cápita en México sería, si todo mundo estuviéramos en el sector formal o digamos con la productividad, para no hablar que si la formalidad incrementa la productividad o no, bueno, digamos, ese tema no me voy a meter, pero digamos en términos de si todo mundo fuera tan productivo como lo es el sector formal, estaríamos hablando de un PIB per cápita más o menos parecido al de España. No, imagínate. Ahora, o sea, espérate, parecido al de España, por encima del de Portugal, por encima, bueno, del de Grecia que está medio de capa caída, abajo, incluso unos 4 o 5 mil dólares abajo de Francia. O sea, te estoy hablando de unos 28 o 30 mil dólares per cápita. Lo firmamos. Eso es lo que nos daría, digamos, de entrada, es lo que quizá hoy ustedes apuntan que está faltando, que es un muy débil mercado interno. Débil mercado interno y esta dualidad a la que hacen referencia, la dualidad entre la productividad de la economía formal y la baja productividad de la informal. Y el problema es que la reforma fiscal no está ayudando. Está llevando, a ver, ¿ustedes tienen datos de que eso está llevando a más gente a la informalidad? Bueno, encareció la formalidad de entrada. Sí, claro, eso está claro. Perdón, adelante. No. Entonces, creo que no estamos resolviendo el punto medular de nuestro bajo crecimiento, ¿no? Las reformas estructurales eventualmente tendrán un impacto en la productividad de la economía mexicana. Todavía estamos implementando esas reformas, ¿no? O sea, todavía no están no se han concretado. Todavía no están y la energética, que es lo más importante, la ronda cero se nos está yendo con todavía no están con el completas, entonces sí hay mucha inversión que está mirando al país. O sea, y no es el mejor momento. Nada más mirando. Y no es el mejor momento, ¿no? Porque pues la economía no crece, las finanzas públicas se pueden ver comprometidas, por lo que platicábamos, una política de gasto muy agresiva, con precios de petróleo, con una plataforma de exportación que se reducen. Vamos a tener eventualmente hay un boquete en las finanzas públicas. Sí. Entonces, pues el entorno está complicado, ¿eh? Ahora, hay un reconocimiento en el decálogo del presidente Peña Nieto sobre lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Esta dualidad de la que habla. Esta ruptura del país. ¿no? Entre el norte y el sur, que desde ahí incluso se generan buena parte de las polarizaciones políticas. ¿Cómo ves eso? ¿Es un proyecto viable crear estas zonas especiales de desarrollo? Bueno, yo lo que veo es que sí se tiene que poner énfasis en cómo reunir al país, no solamente en términos regionales, que es a lo que se refirió el presidente en su decálogo, sino también en términos incluso de la Ciudad de México, urbanos. Es decir, la sociedad no puede estar tan polarizada. Aquí también hemos platicado de movilidad social, te acordarás, claro. y en términos de que pues realmente sí tenemos un país en donde la gente que nace pobre se queda pobre, haga lo que haga, en una alta proporción. Entonces eso no puede ser. Es un destino. Es su destino, ¿no? Entonces eso de plano no puede ser, y el gasto público en inversión debería de ayudar. Y aquí retomo una cosa que decía Edna hace un rato, ¿no? Tienes que decía, no se nota, o sea, como que es muy poco productivo el gasto, y la verdad es que sí lo está haciendo, o sea, no se ve claro que ese impacto del exceso de gasto, porque tenemos un déficit de que 4% del PIB. ¿Pero es por la mala asignación de los recursos o es porque el gasto público ya tampoco te da como para poder mover el mercado interno como quizá lo hacía antes? Bueno, yo creo que ya no te da. Ya no es lo mismo que antes, pero algo ayudaría. Ahora, también me parece que dentro de ese déficit no todo es inversión, y también el aumento de impuestos en realidad ha sido una simple transferencia de una bolsa a otra. ¿En qué sentido? Lo hemos comentado, las pensiones, por ejemplo, el aumento en el gasto en pensiones prácticamente se chupa el aumento en la recaudación, el 70-80%. Entonces, pues se los quitas a unos, se los das a otros, ¿no? Sí. Pero no hay necesariamente mayor productividad. Entonces, me parece que está todo esto así de entrampado, y eso es lo que está haciendo. Es el viejo, tengo que hacer un corte comercial, pero regreso contigo, Luis, y parece que es el viejo dilema de la cobija, de todo ha crecido menos la cobija.
Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Estamos hablando sobre qué es lo que le está pasando a la alicaída economía mexicana. Estamos hablando con Edna Jaime de México Evalúa, con Enrique Cárdenas de la Fundación Espinosa Iglesias y con Luis Serra, y me quedé contigo, Luis de SIDAC. El mercado interno a todas luces parece debilitado, pero ¿qué es lo que está incidiendo más en el debilitamiento? La reforma fiscal, la corrupción, la falta de inversión, lo apuntaba Enrique, de los empresarios, estas alianzas que alguna vez existieron para echar para adelante las inversiones, no sé si se están produciendo, o el gasto público, que ya es a todas luces insuficiente para ser un dinamo de la economía. Pues yo creo que, como hemos dicho anteriormente, yo creo que es una conjunción de estos factores y creo que ha habido un consenso al respecto, pero me parece que también involucra mucho una falta de uso de instrumentos de política económica adecuados. ¿A qué voy? Este tema de las zonas económicas especiales es un tema que han usado muchos países, pero generalmente se utiliza para promover el desarrollo industrial de ciertas zonas. Y el presidente Peña, en su discurso, habla de que esto va a servir para reducir la desigualdad en las zonas simplemente porque va a crear industrialización. Eso no se sigue, no es un argumento que necesariamente se tiene que dar. Y lo que hay que entender aquí es que la falta de éxito de estas zonas económicas especiales puede darse porque hay otro gran problema que el país enfrenta de largo plazo, que es la falta de un capital humano desarrollado a lo largo de varios sectores productivos. Entonces, ¿cómo vas a desarrollar el capital humano en estas zonas económicas especiales? ¿Con qué plan? Anunció becas, anunció de alguna manera formación de la juventud, pero vamos, no hay los cuadros suficientes, hay una reforma educativa que no fue bien planteada, fue incompleta además. Para empezar, no se planteó a lo largo de toda la cadena del sector educativo y además la implementación ha sido terrible. Entonces, ¿cómo vas a formar a los jóvenes en ese sector? Y ya no digamos las zonas económicas especiales. El gran problema que se le avecina a la madre de toda la reforma energética, es la falta de capital humano en el sector energético, que a todas luces todo el mundo anuncia. Digamos que son cosas evidentemente de más largo plazo, pero voy contigo, Anaís, a ver, para tratar de clarificar el asunto. Hoy, con la necesidad de recuperar y relanzar el crecimiento de nuestro país por tasas superiores a las que vamos a tener incluso este año o las que ya se están rebajando el próximo. Tú, si pusieras 3 factores fundamentales y en ese orden, ¿cuáles serían los tuyos? Mira, pues retomo el punto con el que inicié, la reforma fiscal. Aunque hay un pacto para la reforma fiscal. Aunque hay un pacto para no mover los impuestos. Bueno, pero ya Videgaray está diciendo que no están cerrados. Yo replantearía el tema de la reforma fiscal. Necesitamos una reforma fiscal que le permita al Estado mexicano cumplir con sus compromisos, que, como decía Enrique, cada vez son mayores. El tema de las pensiones es enorme. Pero también que aliente la inversión, la formalización de la actividad económica. O sea, yo abriría otra vez el expediente de la reforma fiscal. Eso sería, digamos, Eso sería tu número 1. Mi número 1. 2. Muy importante, el tema educativo. O sea, si estamos identificando que la productividad está en el corazón del problema, de la falta de crecimiento de la economía mexicana, pues creo que tenemos que invertir en capital humano, y sobre todo en aquellas regiones que tienen una desventaja. Si las queremos ver converger con la parte desarrollada del país, pues sí necesitamos implementar bien esa reforma educativa. ¿Para qué nos planteamos zonas económicas especiales cuando en esas zonas precisamente la reforma educativa está derrotada, completamente derrotada? Cuando no hemos podido llevar servicios de salud de calidad, cuando no tienen infraestructura social básica. Entonces, empecemos por eso que es pues, la primera piedra. ¿Cuál sería tu priorización, Enrique? A ver, no, mira, yo aquí, para que opiniones encontradas. A ver, si vienes por eso, yo creo que es que siempre que empiezas a priorizar es donde se empieza a modificar las perspectivas. No, mira, déjame decirte, la parte, sí es un tema de largo plazo, esta de la reunificación del país, tiene que serlo por naturaleza. Me parece que la primera vez que se empezó a romper el país fue con la construcción del ferrocarril en Porfiriato. La segunda fue con el TLC. Se rompió el país desde entonces para acá. Entonces, así como Alemania oriental y occidental, iba a tomarles una generación. Después del muro de Berlín. ¿Cuánto les tomó? ¿No? Una generación. Nos va a tomar una generación. No hay vuelta de hoja.
Creo que hay que irse, ojalá. Hay que irse hay preparando. que irse- Como Helmut Kohl no les dijo a los alemanes, van a ser por lo menos una década. Es que ese es el tema. O sea, sí es un tema político, yo creo, de decir, vamos a reunificar al país. O sea, esa es una cosa que debe hacer el Estado, que sea más armoniosa nuestra sociedad. Entonces, ¿yo por dónde iría? Bueno, eso sí, empezarlo a hacer. Sabemos que va a ser de muy largo plazo, pero no importa, tiene que hacerse. Dos, la parte de protección social que hemos hablado aquí 20 veces, que en este caso me parece que con el acompañamiento de la reforma, de la revisión de la reforma fiscal, para, por un lado, no encarecer la formalidad, por el otro lado, que sea específicamente dirigida a generar este sistema de protección social universal, porque, por ejemplo, digamos, porque eso permitiría que la gran masa de personas pudiera tener un mejor nivel. Y, o tampoco es para mañana, tampoco, pero iría en esa dirección. Con esa dirección clara, con una inversión privada que esté complementando a la pública, y yo creo que sí se puede hacer este tipo de alianzas, siempre que haya confianza, y la confianza pues va a pasar otra vez lucha anticorrupción, impunidad, etcétera. Entonces, pues sí, son muchas piezas del rompecabezas, pero me parece que sí se puede reconstruir. Pero tu orden sería esa, reunificación y luego protección social, pasando por una reforma fiscal que generara sobre todo recursos para las pensiones. No solo para las pensiones, para salud, obviamente, para un acceso efectivo a la salud. El gasto, como sabemos, el gasto de bolsillo no ha bajado a pesar de que se ha duplicado el gasto en salud. Es increíble. ¿Verdad? Es increíble. Entonces, pero hay que enfocarse ahí. Hay que enfocarse ahí en la parte económico-social. Pero claro, detrás está la parte política y la parte, me parece a mí, de anticorrupción, Estado de Derecho, que ahorita sí estamos haciendo algo. Es clave la confianza. Luis, ¿cuáles son tus prioridades? Yo también. ¿Dónde coincides y dónde discrepas? Yo coincido en que el primer paso es el tema de la reforma fiscal. ¿Por qué? Porque es el tema que afecta al sector productivo del país, es el que genera el crecimiento de forma más rápida. Entonces, ese sería el tema inicial. El tema de reunificación, yo también estaría de acuerdo en este caso. Pero el punto que yo creo que hay que tener mucho cuidado, el gobierno debe tener mucho cuidado, es que están buscando la reunificación de forma equivocada. Es decir, dicen, el norte es productivo, el sur no es productivo. Vamos a hacer las zonas económicas especiales. Y eso se contrapone un poco en el discurso con lo que promueve la iniciativa de decreto de la Ley de Productividad y Competitividad, donde el gobierno abiertamente reconoce, hay diferencias de productividad entre norte y sur, vamos a premiar a los productivos y a los otros no. Entonces, ahí hay una contradicción que hay que tener cuidado cómo se va a hacer compatible. Y la otra sería el tema de ejercicio de gasto público de forma eficiente, que no sea estéril, pero para que no sea estéril tiene que haber rendición de cuentas. Entonces, para que haya rendición de cuentas tiene que ser transparente ese gasto público y tiene que haber una lucha contra el problema de corrupción. Este es, yo creo, el último de la priorización que doy, precisamente porque abordar ese problema es bastante complicado. Ahora, hay un sector, se los planteo, que en los últimos 2 meses, independientemente de todas las causas y banderas que se han levantado, pero una constante de las manifestaciones es la presencia de los jóvenes. Y lo que nos están diciendo, perdón, es una interpretación, pero aquí no cabemos, estamos siendo marginados y estamos siendo excluidos. ¿Cómo los incorporas y en dónde los pones, Edna? Con crecimiento económico y con educación. Si no tenemos crecimiento económico, ¿cómo? Ahí coincidimos, yo estaría de acuerdo. Sí, se necesita crecimiento económico, se necesita educación, dar chance a que la gente, que no importando dónde haya nacido, tenga las oportunidades. Exactamente. Ese es el tema, porque si no hay esperanza. O sea, estos chavos, no hay esperanza. Están ahí en la calle, ahí enojados, una cancha pareja, una cancha en pareja, igualdad de oportunidades, crecimiento económico, eso acceso pasa por ingreso y apertura de empleos. Acceso a educación de calidad, Pepe. Sí. Le estamos quedando muy mal a los chavos. Bueno, a mí me apena tanto. Oye, lo están diciendo todos los días en la calle. Nuestro bono demográfico, ven lo que lo estamos convirtiendo. Lo estamos perdiendo. Una reformulación del modelo educativo. Se va a hacer pagaré, perdón. Se va a hacer deuda, ¿no? Va a ser la deuda de va a sumarse el pasivo demográfico. No, totalmente. Se va a pensiones y se va a protección social. Sí, pero el problema es quién va a pagar eso. Por eso te digo, se va a abrir pagaré. Sí. Una reformulación del modelo educativo, para que los jóvenes tengan oportunidades, tiene que considerarse un modelo educativo que esté basado en competencias. Y dentro de todo esto, ¿tenemos los consensos políticos?
Pues ya le está llegando el agua a los aparejos, a mí, en mi opinión. Y me parece que, por ejemplo, la parte de anticorrupción pues es casi como escupir para arriba. Eso no hay vuelta de hoja. Y me parece también que habrá que, digo, para eso son buenos políticos supuestamente, ¿no? Para saber dónde cortas, qué haces, cómo le haces para hacer una transición donde todo mundo creció en un sistema corrupto, a empezar a cambiar eso. ¿Quién lo cambia? ¿Quién cierra la puerta? ¿O a partir de dónde? Pero el hecho es que se necesita hacer. Yo sé que hay mucho escepticismo en eso, pero me parece que Tú usabas una palabra el otro día, autoinmolación. Autoinmolación. ¿Tú crees que hay aquí capacidad de sacrificio o inmolación? Pues de alguna manera tiene que haber, digamos, vamos, tiene que haber algo de eso. Bien hecho, inteligentemente, pero sí tiene que haber algún tipo de inmolación. Yo creo, Pepe, que si nos imaginamos al país en el 2018, con este crecimiento mediocre y las consecuencias que eso puede tener, ese panorama debe hacer actuar a los políticos hoy. O sea, dices la elección presidencial, ¿te imaginas una elección presidencial? O sea, llegar al 2018 con la conflictividad social que estamos viviendo, atestiguando, y con un crecimiento mediocre, no te quiero decir que puede ser este. Bueno, incluso desde 2015. Voy a tener que despedir el programa, pero lo lamento porque la conversación estaba buenísima. Les agradezco mucho, Edna Jaime, directora de México Evalúa, mi querido Enrique Cárdenas, de la Fundación Espinosa Iglesias. Centro de Estudios. Centro de Estudios Espinosa Iglesias, sí, perdón. Pero da igual. ya te mandé al mero board. Exactamente. El board. Luis Sierra, muchas gracias, de SIDAC, director de Desarrollo Económico. Gracias sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos próximo viernes aquí, 7:30 de la noche, y hasta entonces, páselo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.